Buenas noches, una nueva emisión de Canal del Sistema. Esta vez no sé cómo va a salir. Prometió que lo va a editar otra persona. No sé qué va a pasar. Si se edita, saldrá bien. Si no se edita, lo subiremos en crudo y faltarán cosas que están avisadas en el programa. Así que digamos que estamos como tenemos que estar. Estamos en una de las últimas trincheras y en la trinchera no hay recursos. Entonces se hace lo que se puede y lo fundamental es que haya un mensaje y que llegue el mensaje. Y sí, estamos en una guerra, entonces hay que estar en la trinchera. Es así la cosa. Salemos como podemos. Esta semana estuvo asignada por el tema de la designación de los jueces de la Corte que hizo Macri. Y vamos a poner un par de cosas en claro. Como siempre, acá se dice lo que no se dice. Macri hizo por decreto esto, invocando la facultad que la Constitución Nacional le da al Ejecutivo en el artículo 99, inciso 19, que dice: para llenar la vacante de los empleos que requieran del acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que aspirarán al fin de la próxima legislatura. Este decreto, nombrando en comisión por un plazo determinado de antemano jueces de la Corte, crea un precedente inaceptable para la designación de magistrados del Poder Judicial y, de manera especial, para los que integran la cabeza de otro poder de Estado, el que tiene comisión justamente controlar que los llamados poderes políticos se ajusten a su desempeño, a los mandatos que surgen de la letra y del espíritu de la norma de la base fundamental. La norma del artículo 99 no debe interpretarse ni aplicarse aisladamente. Hacerlo es un grave error metodológico. Para verificar la razonabilidad del citado decreto presidencial es imprescindible interpretarlo armónicamente con lo dispuesto a la ley 99, inciso cuarto e inciso 110 de nuestra ley suprema, que dispone respectivamente la exigencia de un consenso agravado en el Senado y en audiencia pública para aprobar esos pliegos de jueces, asegurando a los integrantes del Poder Judicial su inamovilidad mientras dure su buena conducta. La Corte, hoy con solo 3 miembros, puede seguir funcionando y dictando sentencias mientras los 3 votos sean coincidentes. Si hay discrepancias, la ley vigente prevé que deben integrarse la vacante mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras federales de la Nación y las asistentes en las provincias. No hay, por consiguiente, ninguna necesidad ni urgencia por obviar la intervención del Senado en estas nominaciones. Cabe la posibilidad que la Corte se despida sobre el tema que le incumbe, dictando una acordada. Sería imprescindible para terminar definitiva y rápidamente con este debate que divide antes que une a los argentinos. Yo voy a hacer una reflexión al final sobre esto. Ahora bien, aún para aquellos que están en contra de la designación con este método, coinciden en la excelente elección que hizo Macri. Vamos a analizar cada uno. Horacio Daniel Rossetti ocupó varios cargos en la provincia de Santa Fe, entre ellos fue intendente de la ciudad entre 1995 y 1999. En agosto de 1997, junto a Jorge Obeid y Carlos Alberto Reutemann, participaron del acto inaugural de la defensa oeste de la ciudad, lugar por donde ingresó el agua que inundó 1/3 de la ciudad. Muchachito. Fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005. Es decir, vio la corrupción del gobierno kirchnerista desde adentro. Sería interesante averiguar qué denuncias hizo cuando la vio. Sería interesante también que algún periodista, antes de deshacerse en elogios al idóneo nuevo miembro de la Corte, se preguntara al menos ¿en qué quedó la denuncia formulada contra Horacio Rossetti
en mayo de 2005, cuando fue acusado de presionar a la Oficina Anticorrupción Nacional, que dependía del entonces ministro de Justicia, para que se archivara la investigación contra su ex jefe, Carlos Reutemann, por la malversación de fondos públicos con motivo de la inundación de 2003. Nada es como se pinta en este país. Carlos Fernando Rosenkrantz, un abogado del poder, es fundador y socio principal del estudio jurídico Bauzat, Rosenkrantz y Asociados, cuya página resume su experiencia así: experto en litigación constitucional y casos complejos. Ha sido testigo experto en juicios del CIADI, abogado y árbitro ICC. Ha liderado procesos de fusiones y adquisiciones de compañías, entre otras rubro alimenticio, laboratorio, farmacia, salud. En la lista de clientes que informa el mismo sitio oficial, no hay personas, sino grandes empresas de todo tipo. Con la misma lógica de que Macri armó su gabinete en cada área, atendida por sus propios dueños, el ingreso del doctor Rosenkrantz a la corte sincera el arribo de la ceocracia a la cabeza del aparato judicial. Bueno, siguen las designaciones. Luis María Blaquier fue designado como secretario para manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también forma parte del directorio del Grupo Clarín. Luis María Blaquier, sobrino del presidente de Ledesma Sociedad Anónima, Carlos Blaquier, gestionará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la administración del ANSES. El flamante designado del ANSES también formaba parte del directorio del Grupo Clarín, es un ex Goldman Sachs y socio del Fondo Pegasus, e hijo del ingeniero Luis María Blaquier, quien fue director de Ledesma y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina hasta su fallecimiento en 2009. Hay cuenta de que en Ledesma hay un montón de juicios por lesa humanidad que tiene pendiente la empresa, ¿no? También, a poco tiempo de llegar a Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto designando al diplomático Carlos Foradori como vicecanciller. Aunque su nombre no diga mucho, Foradori es un viejo diplomático de carrera. Desde la Cancillería bajo el gobierno de Carlos Menem, coordinó la unidad de trabajo del Atlántico Sur, con la cual se llegó a un dudoso acuerdo con el Reino Unido para restablecer los interrumpidos vuelos a las Islas Malvinas e intentar controlar la pesca en la zona, a la par que el canciller Guido de Tela desplegaba su política de seducción obsequiando peluches a los isleños. Su importancia radica en que este acuerdo fue el primero que se firmó respecto entre Argentina e Inglaterra luego de la guerra de 1982. Mediante ese consintió que los argentinos debían portar pasaporte visado para ingresar a Malvinas, y se hizo intervenir en la negociación a los consejeros isleños, postura que tradicionalmente habían sido rechazadas de plano. Además, en su currículum, el flamante vicecanciller de Macri, marginado en los últimos años por el kirchnerismo, ostenta como una de sus principales manchas diplomáticas el haber defendido el controvertido tratado por los hielos continentales con Chile de 1991, rotundamente rechazado por el Congreso argentino durante años. El mismo, formalizado también por Di Tella durante el menemismo, consentía en la caprichosa entrega a Chile de miles de kilómetros cuadrados de superficie de hielo que pertenecían a la provincia de Santa Cruz, con el objeto de que a su vez Chile firmara el polémico Tratado de Integración y Complementación Minera para poder hacer factible la explotación del yacimiento aurífero de Pascua Lama por la Barrick y el cufífero del Pachón por Gistrata. Esto lo escribió Lázaro Llorens y Javier Llorens. Sigue el desfile. Ahora voy a dar un comentario que me mandó un oyente, por razones particulares no quiere que se diga su nombre, y dice esto. Hay cosas interesantes acá, Nos hicieron el paquete. Macri tuvo el último año 86.000 millones de recursos propios para el distrito más chico y rico del país. La Matanza, con una población similar y muchos más tamaños, recauda 3.000, 30 veces menos. Así todo, triplicó la deuda de la ciudad.
Prometió 80 kilómetros de subte, se hizo 1. Y 2 metrobuses que valen menos que 1 kilómetro de subte. Y lo vendió como si fuera la autopista subterránea. Hizo negocios por miles de millones de pesos con Caputo, Augusto Larreta y todo su entorno, con sociedades como CES, entre otras, que las controla el mismísimo Caputo. Prometió modernizar las villas y lo que terminó haciendo fue triplicarlas. Con los recursos que tiene la ciudad, debería ser París, y es el único distrito que en la última década donde subió la nutrición infantil y en el balotaje ganó en 3 de las 10 comunas: Recoleta, Palermo y Puerto Madero, donde nadie usa hospital público y escuela pública, etc. Con todo ese prontuario y viendo el gabinete de amigos y exfundidores del país, está bien que estemos atentos, y más con su récord de gabinete con 216 causas. El gabinete. 150 vetos de leyes en la legislatura. Una condena zafada por la Corte de la mayoría automática por contrabando. Y un procesamiento actual por escuchar a sus enemigos en el ámbito de sus negocios privados y personales. Con el eslogan publicitario no hacemos nada, ni mucho menos, ya anticipando que la herencia es la culpable de todo lo que va a pasar, ajuste, evaluación, etc. Hay procesos graduables, y si él quiere ir con la bomba atómica, que lo haga, pero que se haga cargo. Él sabe perfectamente dónde se metió y prometió pobreza cero y droga cero en un mandato. Es necesario tenerle fe a tremenda fantochada como todo lo que prometió hace 8 años en la ciudad de Buenos Aires. En ese tiempo decía que con los recursos de la ciudad ponía a tener la mejor ciudad del mundo, por eso policía propia, etcétera, etcétera. En ese tiempo, con los recursos que tenía en ese tiempo, casi los triplicó de recursos. Que gobierne y me tape la boca es lo que más deseo por el bien de todos, pero ser tan triunfalista, viendo el gabinete de corruptos escrupulosos, que vienen en algunos casos desde la dictadura, estatizando la deuda del grupo Macri con Melconian, Schwarzenegger con la estafa de los 40.000 millones del megacanje, los procesamientos de Larreta en el PAMI que hasta causaron el suicidio de Favaloro, la mujer de Larreta en Baswick, la política cultural de Lombardi, los negociados con galerías de Norton y Massetti en los museos y CC de Recoleta, y esto en poquitos kilómetros cuadrados es mucho. Ok, cambiemos. Pero estemos encima, porque los medios que de todo el país no dijeron nada, ahora lo van a mostrar como gran demócrata mientras entrega el país. Cuando estuvo Menem pasó igual y nos costó 10 años darnos cuenta, aunque Macri no tiene ni el 10% de la persuasión y carisma cínico del turco. Y cuando se le acabe el discurso coacheado que va a complicar, su exposición pública tiene menos poder y capacidad que de la Rúa, aunque nos muestren las fotitos de Antonia y Juliana en la quinta como padre ejemplar. ¿Por qué no ponen a sus otros 3 hijos anteriores, los que crecieron sin su presencia prácticamente? Nos esperan tiempos de cortinas de humo, de chamullo, de la endogamia cool, del tema vacuno, pero con una sonrisa y buenos modales. Esto es una farsa, muchachos, no digan que no les avisé. Cada vez hace más evidente que los argentinos no solo votaron el cambio como reacción con los 12 años de kirchnerismo, sino que también votaron algo que ya habían venido clarificando durante la última década. Por supuesto, me refiero a esa sórdida devoción por los hijos de, como si el privilegio fuera fuerte de valor. Supongo que esto es propio de sociedades conservadoras en donde la falta de respeto de los acuerdos y transacciones de tipo racional nos han obligado a depositar nuestra confianza en la sangre. Sin ir más lejos, Macri es un hijo de, que llegó a la jefatura de gobierno de la ciudad y a la presidencia de la nación con dinero del padre. Durante toda esta semana vimos que prácticamente no existen excepciones a esta regla de niños bien, con contactos y dinero de papá. Me refiero por supuesto a Virgilio Bursaco, Eliar Lombardi, Rogelio Frigerio, Juan Cruz Ávila, y la lista continúa casi al infinito, hasta llegar a los 2 nombramientos más sorprendentes de todos, el de los primos Marcos Peña y Miguel Brum como primero y segundo de Hacienda. Bueno, Marcos Peña fue a jefatura de gabinete. Escuche por ahí decir, Miguel Brum fue director del Banco de la Ciudad, es accionista del Banco Galicia y de Supermercados La Anónima, el segundo más grande de accionistas argentinos luego de Coto,
y director de Pampa Chase, una empresa de Mario Quintana, accionista de Pharmacity, y número 2 de Marcos Peña. La familia Brown tiene 1/3 del Banco Galicia. Los otros 2/3 son de la familia Jersey y Escasani. El Grupo Económico de Galicia, la Anónima, es el segundo grupo más grande en la Argentina luego de Techín. Esto significa que Macri acaba de dar el manejo de la economía a la familia dueña del segundo grupo económico más grande, con 2 representantes en 2 lugares más importantes. ¿Cuál va a ser el rol del Estado entonces? ¿A favor de quiénes van a jugar? ¿Tengo que creer que los intereses del Banco Galicia son los míos? Esto es una barbaridad. Es increíble lo inocente que son los argentinos al irse de un extremo a otro sin solución de continuidad. Por supuesto, el cepo cambiario prometido en la campaña, el resultado de las asignaciones no van a aparecer. Para cumplir con el levantamiento del cepo cambiario prometido en la campaña, el Banco Central de Rogelio Frigerio va a tener que pedirle dólares a los primos Peña Brown, por ejemplo, entre otros. Esta gente es también la que consigue créditos caros en el exterior. De hecho, tras casi 10 años de no dudarse literalmente, la Argentina va a recibir créditos caros de Brasil, México, de Estados Unidos, solo para poder salir del cepo y poder seguir siguiendo créditos. En el colegio Cardenal Newman, donde se graduó Mauricio y varios madres que están en el gabinete, siempre hubo un mito o un deseo que siempre se repetía y se seguía anhelando. La leyenda era: se pone la corona si Newman sale campeón de rugby o si es un exalumno o es presidente. Han cambiado ya el escudo, van a ver las fotos de los escudos anterior y el actual. Parece una tontería. No es una tontería. Habría que analizar qué formación tiene Newman. Yo no conozco esto, pero ¿sabe por qué digo esto? En Córdoba, en la zona de Los Cocos, hay un colegio muy reputado, que es el Colegio San Pablo. Muy reputado. Inclusive creo que hay gente del servicio exterior que lleva sus hijos a estudiar. En el Colegio San Pablo, en la puerta del Colegio San Pablo, durante la guerra de Malvinas, flameaba la bandera inglesa. Por eso habría que ver qué formación tienen los salidos de Newman. Para que sea una obsesión de ellos, si cambiaban el escudo, si había un presidente exalumno. Y viendo para el lado que disparan, habría que empezar a averiguar eso. Yo me insistí con un tema que es bravísimo, porque de esto nadie habla y este gobierno nos va a meter en este brollo y de acá no salimos más. Lo he dicho, pero hay que seguir insistiendo, hay que machacar y machacar y machacar para que la gente tome conciencia. Y esto, por favor, díganselo al resto de la gente, porque esto es concreto. Lo que es el TTP. En el mundo se están negociando acuerdos como la Asociación Transatlántico para el Comercio y la Inversión, TTIP, entre Estados Unidos y Europa, el Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA, y el Acuerdo Transpacífico, TPP, que buscan una nueva reglamentación, un reordenamiento del comercial mundial, socavando la soberanía de los Estados miembros a favor de las multinacionales. A partir de la crisis económica mundial de 2008, las multinacionales se veían limitadas a sus posibilidades de manejar el comercio internacional por las leyes de los distintos estados y por los acuerdos entre estados en la Organización Mundial de Comercio. Quiere minar la autoridad de los estados y para eso inventa una nueva ingeniería de las negociaciones internacionales. Hoy en día existen las cadenas de valor en las que la producción se segmenta a nivel internacional. En los eslabones inferiores están los países con mano de obra barata y materias primas, y en los eslabones superiores están los tramos finales como el diseño, la comercialización y el marketing. Ojo a esta nueva distribución del trabajo. Este sistema apunta a la deslocalización del proceso productivo. Se acabó la fábrica en la cual entraba la materia prima por una puerta y por la otra salía el producto terminado.
Esto significa que se necesita una gran liberalización de las aduanas y del comercio, que no se lograba con la Organización Mundial del Comercio. Ahora la dejan de lado y negocian estos tratados, que no son multilaterales, sino plurilaterales, por afuera de la Organización Mundial de Comercio y en secreto. Los estados pierden soberanía para definir los conflictos con las empresas, pues establecen que la resolución de conflictos no se hará en el ámbito judicial del país, sino en tribunales arbitrales como el CIADI, que funciona en la órbita del Banco Mundial. Por lo general, los países subdesarrollados pierden los juicios contra las multinacionales, así como el que perdió Ecuador frente a la petrolera Oxy en noviembre, en el cual le condenaron al país a pagar $1.000 millones a la multinacional. El Uruguay ha sido demandada por la tabacalera Philip Morris, cuestionando en su soberanía por cuidar la salud de su población. Si Uruguay gana, va a haber infinidad de países que van a aplicar medidas similares en defensa de la salud. Se elimina la potestad del Estado para beneficiar a las pequeñas empresas o a las empresas nacionales y se pretende una igualdad jurídica entre multinacionales y las empresas nacionales, impidiendo que el Estado adelante políticas de desarrollo. En manera de empresas públicas, los Estados no podrán otorgarles beneficios colocándolas en igualdad de condiciones con las extranjeras multinacionales. El tema de la propiedad intelectual es muy preocupante. El TTP extiende la propiedad intelectual sobre las patentes hasta 70 años. Ello implica impedir que los países en desarrollo puedan producir medicamentos genéricos baratos para evitar pandemias, como fue el caso del VHF. Cuando Brasil y Sudáfrica pasaron por encima de las patentes y pudieron salvar gran parte de la población produciendo medicamentos genéricos, porque los laboratorios se negaban a dar sus patentes a precios accesibles. El acuerdo como el Transpacífico, donde hay 12 países, existe una disparidad abrumadora entre países como Estados Unidos o Japón y Brunei, por ejemplo. Pero no existe la cláusula de tratamiento especial y diferenciado, como sí existe en el Mercosur, donde las economías más grandes como Brasil y Argentina hacen mayores aportes al fondo para la convergencia estructural, con el fin de favorecer a países menores como Uruguay y Paraguay. El TTP implica en algunos casos una liberación casi total de los aranceles. Si un país quiere desarrollar un proyecto industrial, no lo podrá hacer, porque va a competir con los productos importados sin arancel. El TTP es una estrategia de Estados Unidos para penetrar en el espacio económico de Asia-Pacífico y desplazar a China. Uno de los aspectos centrales del TTP es cuestionar los intereses monopólicos de las empresas públicas. Por eso China no entra, porque tiene grandes empresas estatales. Por ejemplo, todo su desarrollo aeronáutico se hace con base en industrias estatales. Estos tratados buscan que los monopolios nacionales no tengan exclusividad de mercado para destruirlos. Por todos estos factores, debemos oponernos a este tipo de acuerdos y a estas aperturas comerciales que no generan desarrollo, porque cuando se abre la economía en forma indiscriminada, es muy difícil que la industria nacional compita con las multinacionales. Nos negamos a tener un destino orquestado por los intereses de las multinacionales y no por los intereses nacionales. Ojo con esto del TTP, yo vengo machacando ya 3 programas seguidos. Se caen las caretas. El viernes pasado, y a pocas horas de asumir, le hicieron firmar al flamante ministro de Agricultura, Formoseño Burjaile, 3 documentos o obligaciones de pago del campo al Estado argentino. La cifra de $10.000 millones pagadero en 3 cuotas del 2016 de 3.000 y pico cada una. Ya se cobraron por adelantado la rebaja de la retención anunciada con bombos y platillos. ¿Y cómo va a pagar esa deuda si ocurre una catástrofe natural, por ejemplo, o la cosecha no da para devolver ese dinero? ¿Le van a sacar los campos a quienes no lo pueden pagar, aunque le descuenten 5%, que por otra parte ya pagó? Ojo. Ojo con la zanahoria de la bajada de las retenciones. Ojo que esta gente puso en la provincia de Buenos Aires a un funcionario de Monsanto. Ojo con esto. Cuando le saquen la ley de semillas, van a ver cómo esto, y averigüen lo que pasó en la India con la ley de semillas, cómo se fueron quedando de a poco con todas las tierras. Averigüenlo. Yo lo dije hace varios programas atrás.
Esto también me lo mandan un oyente del interior, lo que pasó en Rosario, otra cosa increíble. Estamos en gobierno, ojo con esto, pues se va a potenciar, ¿eh? A los grandes no les tocan para nada, ¿eh? A los grandes no tocan para nada. El lunes 14 de diciembre, ahora, ¿eh? Personal de bromatología se constituyó en el supermercado La Gallega, propiedad de Sobino Álvarez, aportante del narcosocialismo. En el lugar se encontraron decenas de irregularidades, las cuales vienen de largo tiempo. También en los recintos de elaboración alimenticia detectaron diferentes alimañas y ratas mezcladas con productos para ingerir. Hay documentos gráficos, yo no los voy a pasar. Cuestión que motivó el cese de actividades para el supermercado de La Gallega. Vale decir que ayer, a partir del día 16, a partir de las 14:27 horas, no se podía expender producto alguno y cerrar sus puertas. Sin embargo, ello no aconteció, porque Sabino Álvarez se comunicó con el intendente Mónica Fein y gobernador Miguel Lustig para que la medida preventiva no se cumpla, y Álvarez se negó a atacar el cese de actividades, y los ciudadanos continuaron expuestos a probables intoxicaciones. Las posibles muertes de rosarinos intoxicados tienen nombre y apellido, y también la vergonzosa protección que le brindan los medios de comunicación social de la ciudad de Rosario a supermercados de La Gallega. Para los canales de televisión, las radios y los diarios, es más importante su pauta publicitaria que la salud de ustedes. A pesar de ello, siguen consumiendo estos medios de comunicación. Esto se va a repetir en todo el país. De todo esto la prensa del sistema no habla. Y ahora observen esta foto que se le escapó a Clarín. Observen cómo dentro de la noticia se le escapó una bajada de línea que le hacen a los periodistas. Ahí quieren demostrar una bajada, lo que es una bajada de línea. Bueno, hace algunos programas dije que era la primera vez que un régimen liberal se instalaba por el voto popular y que siempre se ha caracterizado por su fuerte represión. Esto es una muestra. Nada les importa lo que votaron. Están acostumbrados a imponer sus políticas, no a dialogar, porque saben justamente que sus políticas no coinciden con los intereses de la nación, y menos aún lo de la población. Ya hubo en Comodoro Rivadavia una marcha oponiéndose a la privatización de IPF. Un pequeño síntoma de ello es que la foto de francotiradores que van a ver ahora en el techo de la Casa Rosada debe ser el primer presidente civil que lo pone en práctica, algo que llama poderosamente la atención. Yo esto lo veía cuando se hablaba de políticas en gobernantes luchadores, ¿no? Esto se veía en Nicaragua con Somoza, en la historia con Paraguay. Así se veía esto. Yo nunca vi francotiradores arriba de la casa de gobierno y con un gobierno civil. Una hacia parte de lo acontecido en Salta con los gendarmes. Sería importante que alguien salga a desmentir los trascendidos que se habrían encontrado orificios de bala en las ruedas, porque la población tiene derecho a saber lo que acontece y dónde nos quieren llevar los que se fueron y los que llegaron. Porque de ser correcto ese trascendido, abre un par de hipótesis sobre el hecho. O un grupo perfectamente armado que tiene capacidad operativa para efectuar semejante hecho actúa con total impunidad, ya sea para provocar al gobierno entrante o para justificar la represión. Es decir, nos está metiendo lentamente en el infierno de los 70. El que analiza ese hecho, lo del accidente no entra por ningún lado, por el lugar, por la zona. Otro hecho a destacar es la crítica que se hizo en un momento a Cristina Fernández de no acudir ante la tragedia de Once. Y nada se dice de Macri, que solo se limitó a un minuto de silencio sin posponer la reunión en la UIA. Uno recuerda a mandatarios de otras naciones que suspenden todas las actividades ante hechos semejantes. Lo hemos visto a Bachelet, lo hemos visto a Dilma Rousseff, al de Francia, Hollande, correr desesperado, largar todo lo que estaban haciendo cuando se producen hechos determinantes. Acá se hizo un minuto de silencio y se siguió con el acto. Y quizá la explicación
se encuentren las denuncias por la forma como se me dejaron los cadáveres. No lo voy a decir, no me gusta ese tipo de cosas, pero averigüen qué es lo que pasó con los cadáveres a 40 grados de temperatura. Y por ahí empiezan a ver algún motivo de por qué se hacen estas cosas. Termino con esto. Con lo que empecé. A mí este hecho de nombrar a estos jueces por decreto, yo creo que la gente dijeron, sí, entonces el hecho anterior se produjo en el gobierno de Bartolomé Mitre, hablaron de Alfonsín que nombró jueces, sí, acá bueno, estamos hablando de jueces de la primera corte, Suprema Corte, hay que remontarse a la época de Mitre. Pero hay algo que la gente no dice. A mí me parece que este hecho es de la gravedad tremenda, como cuando la Revolución Libertadora deroga una ley, una constitución por decreto. Y viene a colación por lo que yo dije hace unos programas atrás, de que había un miembro del gobierno, yo no me acuerdo quién era, que había reivindicado a la Revolución Libertadora. Y yo le puedo asegurar que la gran mayoría que tiene el gabinete reivindica la Revolución Libertadora. Por eso me parece que esto es como aquello. No les importan las formas absolutamente para nada. Esta gente tiene objetivos. Los medios, todos. Buenas noches.